Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nigdo, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual está la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Gloria a Dios. Amados oyentes, muy buenos días. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, instalando cada día a compartir el estudio a más personas y nos apoyen con un like de aceptación y puedan inscribirse al canal. De esta manera fortaleceremos el trabajo de este ministerio en la red digital. Ahora, si fuera tan amable, acompáñenos al libro de Hechos 27 del 1 al 12. Y en este capítulo tenemos a Pablo en su viaje a Roma, pasando por una tempestad y un naufragio. Ahora creemos que este podría llamarse el cuarto viaje misionero de Pablo. Pablo estuvo tan activo cuando viajó hacia Roma como lo fue en sus otros viajes. Ejerció la misma libertad, hizo igual número de contactos y testificó con la misma fidelidad. Las cadenas no le estorbaron, aunque todo este viaje lo hizo encadenado. Recordemos que en su segunda carta a Timoteo 2:9, por este evangelio soporto sufrimientos, incluso al estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Y en su carta a los Filipenses 1:12 nos dice que las cosas que le habían sucedido habían ayudado más bien para el progreso del evangelio. Dios pues estaba presente en todas aquellas circunstancias. Este viaje sería un poco diferente a los anteriores y sus gastos correrían a cargo del gobierno romano, porque Pablo era su prisionero.
Esta era pues la respuesta a la oración de Pablo y a la oración que pidió que los romanos elevaran para que él pudiera ir a Roma. Ahora, cuando Pablo apeló su caso al César, fue apartado de la jurisdicción de Festo, el gobernador, y del rey Agripa. Como dijo Agripa, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pues bien, entonces ellos no podían hacer nada en cuanto a él, tenían que enviarle a Roma. Lo que tenemos aquí podría llamarse el diario de navegación. Ha sido considerado como la mejor descripción que se tenga de un viaje por mar en el mundo antiguo. En realidad, este capítulo de los Hechos corresponde a una situación similar que corresponde al idioma griego. Hay muchos términos técnicos que el doctor Lucas usó para describir este viaje, que tienen que ver con el mar y con la navegación. Vamos entonces a salir ahora con el apóstol Pablo. Vamos a hacer un viaje por mar hacia Roma. Este es el principio del viaje a Italia. Pablo, junto con los demás presos, fue entregado al cuidado de un centurión llamado Julio. Ahora creemos que es cierto que Pablo era el único de los presos que era ciudadano romano. Los otros eran criminales que probablemente estaban siendo enviados a Roma para su ejecución. Muchos de ellos llegarían a ser gladiadores y servirían de comida para las fieras. En aquel entonces había un flujo continuo de seres humanos de todas partes del imperio que suplía las necesidades de este centro del vicio público que era el Coliseo en Roma. Estos presos, pues, eran hombres completamente desesperados. ¿Qué oportunidad tuvo Pablo para traer el evangelio de esperanza a esta clase de hombres? Usted recordará que el Señor Jesús mismo dijo que uno de los motivos de su venida era para poner en libertad a los oprimidos. Serían puestos en libertad espiritualmente, es decir, librados de sus pecados y de su culpa. Nos imaginamos que este centurión Julio era un pagano muy cortés, como veremos más tarde en la narración en su trato con Pablo. Continuando, nos embarcamos en una nave del puerto de Adramitio que iba a tocar los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Una vez más quisiéramos decirle, estimado oyente, que le resultaría útil seguir este viaje misionero con un mapa del viaje hacia Roma. La mayoría de las Biblias tienen mapas al final. Ahora fíjese, usted que su rumbo entonces era paralelo a la costa de Israel. En otras palabras, no navegaron directamente hacia alta mar desde el punto de partida para luego llegar a Roma. El barco siguió su ruta siguiendo de cerca la costa de Israel. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Sidón es un lugar familiar para nosotros. Tiro y Sidón estaban en la costa de Fenicia y en lo que ahora es el país de Líbano. Ahora veamos la libertad que se le dio al apóstol Pablo. Creemos que aquí tenemos a un oficial romano a cual Pablo alcanzó con el evangelio. Su trato para con Pablo fue atento y humano. Incluso un hombre como Pablo necesitaba del compañerismo y alivio de encontrarse con sus hermanos cristianos. Ninguno de nosotros está exento de esa necesidad. Necesitamos la comprensión y estímulo de los demás creyentes en momentos de soledad y en las circunstancias más extremas de nuestra vida. Finalmente, Pablo le dice, diciéndoles veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Bueno,
Era fácil en realidad comprender el modo de pensar del centurión. Después de todo, era de esperar que el capitán de la nave supiera mucho más que Pablo acerca de la navegación. Vemos aquí a Pablo pasando por una verdadera prueba. Hizo una sugerencia aquí y más tarde descubrirían que debían haber seguido su consejo. Creemos que en este momento se reveló la superioridad espiritual de Pablo, la cual de paso fue muy evidente en estos momentos. No había ninguna confusión en la vida de Pablo, ni ninguna incertidumbre ni frustración. Tenía lo que llamaríamos una personalidad con aplomo. Pablo conocía el camino y sabía a dónde iba. Podemos observar estas cualidades en su conducta durante este viaje. Pablo vivió su vida como un hombre que estaba en contacto con Dios. Estimado oyente, vemos la dependencia de Pablo a la voluntad de Dios, quien lo guía anticipando de lo que sucedería a la embarcación. Y aún en los momentos de tormenta, Dios siempre está a nuestro lado. Permitamos que Él nos guíe y no nos desesperemos en medio de la tormenta de nuestras vidas. Amén. Hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción. Luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no